Vamos a ver. Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso de reflexiones sobre esto. Libro homónimo recopilatorio sobre las enseñanzas del maestro tibetano y de Alice Bailey, que tocan el tema de reflexiones sobre esto. Era una coletilla que en muchos puntos y aparte el tibetano colocaba en sus obras para decirle a los estudiantes que eso merecía un especial cuidado, una atención, sobre todo una profunda reflexión. Por favor, cerradme los ruidos. Hoy es la 10ª sesión, martes 11 de octubre del 2022. Recordad que acordamos que las 2 primeras semanas, los primeros martes, sería reflexiones sobre esto. Los 2 segundos, sirviendo a la humanidad. Y si hubiera un quinto martes, sería reflexiones sobre esto. Como de costumbre, a la derecha arriba, el Monte Cervino, Mont Sarmant y los Alpes. Para este estudiante, símbolo, emblema de lo que es el proceso iniciático. Aquí está la lista de las citas que aparecen en los libros recopilatorios. Hay un número, corresponde a un libro y a una edición. El número de la izquierda corresponde a un libro. La página y la edición. Aquí finalizamos la sesión anterior la semana pasada. El Antakarana se teje, se desarrolla y se crea como resultado de la creación primaria y actúa de abajo arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de las realidades subjetivas y de significados. El Antakarana se teje, se desarrolla y se crea como resultado de la creación primaria y actúa de abajo arriba, de lo externo a lo interno, desde el mundo fenoménico exotérico al mundo de las realidades subjetivas y de significados. El hombre descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Descubre el alma y pasa por la ilusión de la dualidad, etapa necesaria aunque no permanente. El hombre descubre entonces un aspecto de sí mismo que ni ha soñado en las primeras etapas de su desarrollo. Descubre el alma y pasa por la ilusión de la dualidad, etapa necesaria aunque no permanente. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente, con el alma influyente. Aquí, técnicamente hablando, debe comenzar la verdadera construcción del Antahkarana, el puente entre la personalidad y el alma. Trata de fusionarse con el alma y de identificarse él, la personalidad consciente, con el alma influyente. Técnicamente debe comenzar la verdadera construcción del Antakarana, puente entre el alma y la personalidad. Por lo tanto, mientras no exista una percepción clara de la personalidad consciente y una identificación, una influencia, se reciba la influencia consciente del alma influyente, no estamos haciendo nada. Tengamos en cuenta que estamos intentándolo, muchas cosas son intentos, intentos e intentos, pero no van acompañadas ni de resultados ni de realidades nuevas de conciencia. 6. La ciencia del Antakarana. Esta nueva y verdadera ciencia de la mente empleará sustancia mental para construir el puente entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la tríada espiritual. Significa trabajar activamente con sustancia más sutil que la de los 3 mundos de la evolución humana común y concierne a la sustancia de los 3 niveles superiores
del plano mental. La ciencia de la Antakarana, nueva y verdadera ciencia de la mente. Empleará sustancia mental para construir el puente arcoíris, entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la tríada espiritual. Significa trabajar activamente con sustancia más sutil que la de los tres mundos de la evolución humana, y concierne a la sustancia de los tres niveles superiores del plano mental, que son precisamente donde está el átomo manásico permanente, el primero, y el ángel solar, dijimos, cuerpo causal dijimos en el tercero, y dijimos también el segundo, el ángel solar. Me parece en algún momento, cuando lleguen las preguntas, aclaramos todo esto. Se trata de entender que la energía con la que vamos a trabajar es refinada, es el mundo de las ideas, se parece al mundo de las ideas. No es el mundo de los pensamientos concretos, con eso no construimos nada. Karma en todo caso. Cuando se hayan construido estos puentes simbólicos, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpido, que eliminará finalmente el temor a la muerte. Suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda a través de su conciencia cerebral a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales. Cuando se hayan construido estos puentes simbólicos, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpido, que eliminará finalmente el temor a la muerte, a lo desconocido, al vacío. Suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda a través de su conciencia cerebral a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores o de la mente de Dios. De esta manera podrá ser iniciado más fácilmente en los propósitos y planes del Creador. Vamos a ver, hasta que no tengamos un mínimo de continuidad de conciencia, es decir, el puente arcoíris no esté continuamente abierto y transmitiendo la señal de los planos superiores, prácticamente nosotros no estamos en condiciones de dar un paso adelante. Por eso las primeras etapas son tan complejas. Hemos de construir la personalidad, la hemos de purificar, reorientándola al alma, y precisamente hemos de conseguir que represente exclusivamente al alma influyente, no a lo que uno cree que es el alma. Por lo tanto, nos debemos de olvidar de todas esas tendencias místicas, espirituales, devocionales, que en el fondo lo que nos hablan de un trabajo futuro, y nos hemos de centrar exclusivamente en aquí y ahora. No dejarlo para mañana. Quien lo deja para mañana nunca llega a la meta. Quien empieza hoy y no se lo plantea más, sigue picando piedra y picando piedra, construye algo. Construye el camino, construye el puente arcoíris o Antakarana. 7. La construcción de la segunda mitad de la Antakarana, que elimina la distancia de la conciencia entre el alma y la tríada espiritual, se denomina la ciencia de la visión. La construcción de la segunda parte de la Antakarana, que elimina la distancia entre el alma y la tríada espiritual, se denomina la ciencia de la visión, porque así como la primera mitad del puente se construye empleando la sustancia mental, la segunda se construye empleando la sustancia de la luz. Ten en cuenta que luz y mente vienen a ser términos sinónimos. La segunda parte se construye empleando la sustancia de la luz. Recordemos en qué consistía el segundo trabajo de Hércules, Tauro. Recordemos qué era aquello. De lo más concreto a lo más abstracto. Por lo tanto, el puente nos indica algo. Especialmente darnos cuenta de que lo más concreto en el fondo encierra luz. Es nuestra misión descubrirla y hacerla que salga. 8. La ciencia de la Antakarana está relacionada con todo el problema de la energía, pero especialmente con la energía manipulada por el individuo y las fuerzas mediante las cuales
se relaciona con otros individuos o grupos. La ciencia del Antakarana está relacionada con todo el problema de la energía, especialmente con la energía manipulada por el individuo y las fuerzas mediante las cuales se relaciona con otros individuos o grupos. Aquí vienen las preguntas. La ciencia del Antakarana es la ciencia del triple hilo que existe desde el principio mismo de los tiempos y une al hombre como individuo a su origen monádico. El reconocimiento de este hilo y su empleo consciente como sendero y como medio de hacer contactos cada vez más amplios llega relativamente tarde en el proceso evolutivo. El reconocimiento de este hilo y su empleo consciente como sendero y como medio de hacer contactos cada vez más amplios llega relativamente tarde en el proceso evolutivo. La ciencia del Antakarana es la ciencia del triple hilo que existe desde el principio mismo de los tiempos y une al hombre como individuo a su origen monádico. La chispa divina. Venga, preguntas, cuestiones, aclaraciones. Un momentito que activo los micros. Ya están activados los micros. Yo quería preguntar si habían varias etapas en el Antakarana, pero ya lo han dicho. Son dos, pero es que estas etapas, piensa que estos son vidas de trabajo continuado, no que lo cojo y lo dejo mañana, no, lo cojo y no lo dejo. Y estoy toda la vida machacando, y eso es lo que nos hace volver otra vez, si no, ¿de qué? Bueno, es que si lo coges ya será porque habrá llegado a un mínimo de evolución, ¿no? Bueno, mínimo de evolución o hay una respuesta por parte interna. De hecho, uno no sabe que está construyendo la Antakarana. Uno está buscando lo más sublime a través de la acción concreta. O de otra manera, vivenciando su vida, reconociendo la dualidad, sin saber que existe, sino aceptando lo que tiene. Y estando muy despierto, muy en silencio, pero muy despierto, no pasivo. ¿Más familia, más preguntas? Has dicho que hablarías de los átomos permanentes. De los átomos permanentes, yo, ¿cuándo? Sí, cuando estábamos leyendo, ha dicho luego en las preguntas saldrá. El átomo permanente mental, que es donde está el la átomo permanente Antakarana. mental, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Eso está en el primer subplano del mental. Está en el laringio. Está ahí. Por definición está ahí. Y ese es el punto más denso de la tríada espiritual, que son los vehículos de expresión de la mónada. La mónada como tal vive en el plano sin forma, la nupadaka. Lo que pasa es que cuando se manifiesta, porque el logo se inició la aventura de manifestarse, pone un punto directamente en el plano del propósito divino, el átmico. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Primero está la voluntad divina y luego está la manifestación densa. De la unión del propósito divino con la manifestación, con la mente divina, nace la conciencia o alma. No olvidemos que el alma es el hijo de la mente. Por lo tanto, no digamos que no tenemos mente. Porque lo dijo Madame Blavatsky, no dijo exactamente eso. Dijo, no tenemos mente concreta. Se refería a eso, básicamente. Era una iniciada, no podía decir eso. ¿Pero por qué se ponderó y se apoyó eso? Porque para los que no eran mentales, eran exclusivamente devocionales, les iba muy bien. Venga, más preguntas, más reflexiones, más aportaciones, más dudas. El ángel solar está en el primer subplano del plano mental, ¿no? No, el átomo manásico. ¿Dónde está el átomo manásico? Pues es el No, primer por debajo. Tú piensas que se encarga de construir que es el abstracto ya. Es ¿Dónde el está el ángel mental. solar? Entonces, ten en cuenta que a nosotros lo que nos conviene, pero este subplano, este plano mental, es subplano del físico cósmico, olvidémonos de lo otro. Nosotros no dependemos de eso, ni muchísimo menos, faltaría más. Y el cuerpo causal
Está en el tercero, segundo plano. en el tercero. No, aquí va el segundo. Bueno, es igual, Ahí tienes el tercero. segundo escrito. Bueno, es igual. Sí, no sé. A ver, Todas. cuando realmente ha habido una iniciación, los tres primeros lo que equivalen es al átmico, al búdico y al manásico. Cuando ha habido una iniciación, evidentemente empieza a trasladarse al segundo, que es la influencia búdica. Ah, ya. Y cuando sea ya más elevado, responderá directamente, por eso lo quema, lo destruye en la cuarta, porque responde al principio átmico, voluntad al bien. Por eso destruye todo. Ya no es necesario ese vehículo causal, que es una maravilla construirlo, y que gracias al ángel solar se ha podido sustentar en el tiempo. Y la intención la percepción que tenemos nosotros es manásica debido a la presencia del ángel solar. Por nosotros mismos no hubiéramos descubierto casi nunca. Y el alma humana la componen los tres cuerpos del alma, ¿no? Por decirlo así. La personalidad. La unidad Es que el de, alma humana de esos tres cuerpos. no la podemos separar de ninguna manera del cuerpo mental, del emocional y del físico etérico. Claro, es que en realidad es eso, me parece a mí. Es que no hay otra cosa. No ¿Qué hay sucede? Le llamamos alma porque es la suma de todos los propósitos y desafíos y realidades de conciencia de los tres vehículos de la forma. Tres vehículos que, si son sabiamente utilizados, son un puente, un mecanismo para que el alma se manifieste, sobre todo interactúe. Nosotros con el deseo no vamos a ninguna parte. Ahora, con los vehículos de la personalidad estructurados, coordinados y orientados, sí que vamos a alguna parte, claro, y tanto. Y cuando el alma, cuando la antagarana ya se va construyendo y está bastante construido, la ilusión de la dualidad ya desaparece. Es que la ilusión es una percepción mental concreta que tiene mucho que ver también de algo de conciencia kamamanásica. Pero eso es un sarampión que creo que a todos nos va a afectar, tarde o temprano, si no nos ha afectado ya. Por un lado está el ímpetu, el anhelo de avanzar y llegar lo antes posible a la cima de aquella montaña. Allí, la foto. Y por otro lado está la cruda realidad. Yo estoy aquí. ¿Quién realmente tiene el espejismo? ¿Quién es víctima de la ilusión? ¿Quién es víctima de tantas cosas? El que trabaja. Claro. El que se queda quieto es víctima de la creencia. Y la creencia petrifica mucho más. Y es que si tiene creencia no se da cuenta tampoco de que está en la dualidad. O sea, bueno, lo que no podemos caer... los espejismos están ahí, pero a mí no me vale que los demás digan que tienes muchos espejismos. Yo cuando lo he visto, lo que me he dado cuenta que en el 90% de los casos, no todos evidentemente, pero un 90%, tenía mucho más el que decía que los demás tenían espejismos. Uno puede tener un contacto con un maestro, faltaría más, eso es indiscutible, cada uno, yo no me meto en ese tema. Pero de ahí que digan que he venido a salvar el mundo y he venido enviado por la logia para orientarte, eso no, la logia no lo va a hacer, y menos de esa manera. Además, eso, los que dicen eso normalmente viven en la ilusión. Sí que hay una corriente de la enseñanza que, comparada con el original, pues es muy bien diferente, que habla de un continuo contacto con los maestros, teniendo en cuenta que recita nada menos al Mahachohan, que es el conde actualmente Saint Germain. A ver, este ser no admite discípulos. Y como mucho, atenderá a los chohanes de rayo, como mucho. Vamos a ver, esto de que el maestro me visita, a ver, yo me callaría mucho. O haces un trabajo importante, o mejor nos mordemos la lengua. Y además se tendría que añadir que el tema del trabajo importante no es lo que los demás piensan. No. Si la gente se cree que dar de comer a los hambrientos, ir en lugar de, por ejemplo, la guerra de Ucrania, y pedir para que venga la paz. ¿Por qué no pedimos por la justicia divina? A que nadie sale a la calle para pedir justicia, con mayúsculas, porque sería invocar a Saturno, ¿verdad? A Saturno y los demás, ¿verdad? A los 4 planetas del karma. Y estos señores, estos 4 lipicas dan miedo, ¿verdad? Pues si nos das miedo el cumplimiento de la ley interna, ¿a dónde vamos? Bueno, porque queremos un mundo que sea bonito. Caer con el error de este papa de la Iglesia Ortodoxa, el Alexis II,
que de acuerdo, por una parte dice una cosa que es una gran verdad, que el karma, tú dices con otras palabras, el karma de tu país es el karma de tu país, cuando dice que están invitados a ir a la guerra, obligados a ir, es el karma de tu país y bueno, pues te has de decantar. Pero eso de que si no vas, este te castigará y toda la historia, lo que se dice es que aquel que no cumple con el karma de su país, pues los señores del karma se encargan de él, evidentemente. Pero llevarlo al extremo de que Dios escoge a los suyos, que es lo que da a entender este hombre, pues francamente es bastante dudoso. Es que es muy curioso porque lo primero que hizo Stalin fue destruir la Catedral del Salvador. Lo primero que hizo el señor Putin fue reconstruir eso, hacerlo de nuevo. A ver, hubiera permitido que el trabajo de aquel discípulo, Gorby, se hubiera llevado bien y no hubiera aparecido aquel señor que era un enfermo mental y alcohólico y todo esto, el Yeltsin, pues hubiera sido un cambio diferente, no lo que se hizo. Se hizo apoyado por Occidente, ¿eh? Hay que decir que si Rusia o la situación política está ahí como está, es porque a Rusia le interesó y a Estados Unidos también. No nos engañemos, ¿eh? Aquí todo el mundo iba a sacar tajada y lo que querían era ver el McDonald's en la Plaza Roja y al final lo vieron casi al lado, como aquel que dice, lo consiguieron. Es que Rusia tiene como dos almas, una occidental y la otra es oriental. Y entonces cada uno de ellos responde, el Gorbachov respondía a la occidental y el otro a la asiática. El otro porque es más instintivo, el otro era, bueno, el otro era un esperpento, con todos los respetos. Teniendo en cuenta que esperpentos tuvieron, porque la última corte que tuvieron estaba aquel demonio, aquel que era un mago negro declarado, el señor Rasputín, un monje de la Iglesia Ortodoxa, que propugnaba, si habéis leído algo, que uno cuanto más peca y se arrepiente mucho más, es más querido por Dios, más o menos, una cosa así. Claro, porque a él le convenía. Peco ya más. le iba bien a él. Peco más, me arrepiento mucho. En fin, bueno, son cosas que están ahí. Bueno, pero tiene su lógica, no Sí, tampoco tenemos que... Mira, de un elemento que conservan su pene en alcohol, en no sé qué farmacia, que ha salido en documentales, yo francamente, ¿qué se puede esperar de lo demás? A ver, instrumento que parece ser que probó muchísima gente de la época. Pero bueno, pues es un instrumento de la felicidad eso. Sí. Igual servía para bendecir, no lo sabemos, ¿no? Prefiero no. ¿Algo más, familia? Venga. Sí, una cosa que dice que el reconocimiento de este hilo, del triple hilo, que es el empleo consciente como sendero, tiene como medio hacer contactos cada vez más amplios. Claro. Tú no eres consciente, no somos conscientes cuando estamos durmiendo, ¿no? No recordamos, y lo que recordamos es un amasijo de recuerdos falsos del momento en que regresamos al cuerpo físico, que pasamos por una parte del astral y ahí da la impresión de que nos hagan beber el agua del leteo y confundimos luego pues una cosa con la otra, ¿no? Es un periodo, un momento crítico. Además, piensa que cuando vas a dormir te estás como unas 2 horas dando vueltas hasta que llegas al sitio donde tienes que hacer las clases, tienes que ir a asistir. Y ahí puede pasar de todo, porque cada uno se pasa por la taberna del barrio que le gusta y la calle que le gusta. Es lo mismo. ¿Y cada sueño, cada día vamos a clase? Cada día vamos a clase, sí. Pero también hay que tener en cuenta ¿qué entendemos por clases nosotros? Un sitio donde aprendamos algo, ¿no? Pues eso, estamos ahí hay clases. ¿No te has visto en ninguna clase? Una vez. ¿Quién la llevaba? Tú. ¿Cómo iba vestido? Pues eso no lo sé muy bien, una especie de túnica, hace tiempo. Túnica blanca, ¿no? Sí, una cosa así. Estabas como en una tarima, en una mesa. Sí, yo no recuerdo otra ocasión, ¿eh? Más o menos va por ahí. ¿Y de qué se habló en la clase? No me acuerdo, Jesús, hace mucho tiempo. Porque lo vi situado en una casa que yo había vivido, que tenía mucha relación conmigo de mi infancia, y estabas en ese comedor y los demás estábamos los de siempre escuchándote. Uy, qué bien, qué sueño más, qué bonito, ¿eh? Una casa sí? grande, claro.
No, a ver, las clases sí, no, sí, pero el decorado varía en función de muchas cosas, ¿eh? Digo el decorado, ¿eh? La clase sí, pero las paredes piensa que son virtuales, ¿eh? Son virtuales. Y una de las imágenes que he tenido que me llamó la atención fue una especie de atrio que parecía como unas ruinas de un templo griego, pero claro, eso está asociado a que es sabiduría antigua, no que se fuera en Grecia. Y luego sí que ahí fui varias veces, que no me acuerdo bien de esto, bastante años, y que había un jardín, una especie de claustro, había una fuente, había un verde interesante porque no se veían flores, pero había mucha vegetación. Y sí que es verdad que además entrabas en una sala y bueno, llamaba la atención las cristaleras que había, ¿eh? Desde fuera no se veía nada, pero cuando pasabas una puerta lo veías. Muy, muy interesante. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar reflexionando sobre esto. La meta de todos los aspirantes y discípulos es llegar a percibir esta corriente de energía con sus variadas diversificaciones y a emplear de forma consciente las mismas de dos maneras: en el autodesarrollo internamente y en servicio al plan para la humanidad. En el desarrollo de forma interna y en el servicio al plan para la humanidad de manera externa, ¿no? Por tanto, entendamos la diferencia que hay entre esta enseñanza y las otras corrientes que nacieron también, aparecieron en el siglo XIX, es que aquí el tibetano pide trabajo concreto, pero no para el año que viene, ahora. Trabajo grupal. Y resulta que el trabajo grupal, cuando se entiende lo que significa y se comprende que para acudir al trabajo grupal hay que ser completamente impersonal, nos tenemos que olvidar de todo eso de la autoayuda, del buenismo, del pobre de mí, de ir a contar los problemas en la reunión. Eso tiene que desaparecer. En un grupo, la personalidad no debe entrar nunca, 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 nunca. Sabemos que eso es difícil en la práctica. En este grupo nuestro no ha entrado muchas cosas de personalidad, pero yo estuve en otros que aquello era, vamos, una novela, un folletín de estos radiofónicos de la época, ¿eh? Bueno, había gente que tenía que centrifugar su problema emocional y si los demás no se alteraban no estaba contenta. Digo porque fueron dos chicas que hubieron años antes de que aparecierais vosotras. Y francamente no es el trabajo que se debe de hacer. Y además estas personas se puede seguir su trayectoria porque a todo grupo que han ido haciendo lo mismo. Continuamos. 10. La ciencia de la Antakarana se refiere, por lo tanto, a todo el sistema de energía entrante, con los procesos de su utilización, transformación y fusión. Trata también de las energías salientes y su relación con el medio ambiente, constituyendo la base de la ciencia de los centros de fuerza. La ciencia de la Antakarana se refiere, por lo tanto, a todo el sistema de energía que entra, con los procesos de su utilización, transformación y fusión. Trata también de las energías salientes y su relación con el medio ambiente, constituyendo la base de la ciencia de los centros de fuerza. El Antakarana es, por lo tanto, el hilo de la conciencia y de la inteligencia, y el agente que responde a todas las reacciones sensoriales. El Antakarana es el hilo de la conciencia y de la inteligencia, y el agente que responde a todas las reacciones sensoriales. El antiguo comentario. Considero que podría ser de interés para los estudiantes conocer sobre este antiguo libro de texto de los adeptos. No se le puede asignar fecha al antiguo comentario. Si tratara de decirle su antigüedad, no podría comprobar la verdad de mis palabras. Si tratara de decirles su antigüedad, no podría comprobar la verdad de mis palabras.
En las frases anteriores he tratado de dar el contenido de lo expresado en dicho comentario por medio de unos cuantos símbolos y un texto críptico. Estas antiguas escrituras no se leen en la forma en que los estudiantes modernos leen los libros. Se ven, se tocan y se comprenden. Se ven, se tocan y se comprenden. El significado se revela en un destello. Permítanme dar una ilustración. Las palabras "el uno enuncia una palabra que ahoga el triple sonido" son representadas por un rayo de luz que termina en una simbólica palabra de oro, sobrepuesta a 3 símbolos en color negro, rosa y verde. De esta manera son protegidos cuidadosamente los secretos. Vamos a la diapositiva anterior. No se puede asignar fecha al antiguo comentario. Si lo hiciera, no lo podría corroborar. En frases anteriores he tratado de dar el contenido de lo expresado en dicho comentario por medio de unos cuantos símbolos y un texto críptico, encriptado, misterioso, oculto. Estas antiguas escrituras no se leen en la forma en que los estudiantes leen los libros. Se ven, se tocan y se comprenden. Se ven, se tocan y se comprenden. Digamos también a continuación que si uno está delante de algo que es una fuente de información, el hecho de verlo, tocarlo y comprenderlo indica ni más ni menos que tiene un nivel de percepción mucho mayor que el actual. Porque de lo contrario uno puede ver lo que venga y toque lo que toque y no va a comprender nada. Se ven y se tocan, pero básicamente es ver. En el momento que ves, miras atentamente, aquello se enciende y se convierte en una entidad viviente. El significado entonces se revela en un destello. Permítanme dar una ilustración. Las palabras "el uno enuncia una palabra que ahoga el triple sonido", el sonido de la personalidad, son representadas por un rayo de luz que termina en una simbólica palabra de oro, sobrepuesta a 3 símbolos en color negro, rosa y verde. Olvidémonos de los colores, porque a lo mejor esto nos confunde. Negro, rosa y verde. Negro, rosa y verde. Quedémonos con las palabras de oro. Uno mira y cuando mira atentamente, aquello empieza a estar vivo. Y lo que ve es como oro líquido, unos símbolos que se parecen en algo a lo que sería el alfabeto hebreo, algo parecido así, como si fuese una pared, y en la medida en que uno mira, aquello se va encendiendo. Evidentemente el destello de luz es de oro, oro líquido, oro fundido. ¿Qué significa? No lo sé. De esta forma son protegidos de manera cuidadosa los secretos. Por tanto, aquel que no tiene nivel no puede entrar. Y aunque tuviera acceso a algo, no tiene el equipo interno preparado para poderlo comunicar, porque no lo ha entendido. Así que estamos en las mismas. Aspirante. A medida que el aspirante progresa, no solo se equilibra los pares de opuestos, sino que le es revelado el secreto que oculta el corazón de su hermano. Secreto que oculta el corazón de su hermano. Llega así a ser una fuerza reconocida en el mundo, de quien puede confiarse que se dedicará a servir. El secreto que oculta el corazón de su hermano. Esto anotadlo, que para las preguntas que vendrán enseguida va a ir de maravilla. Secreto que oculta el corazón del hermano. A ver de qué secreto se trata. Llega a ser así una fuerza reconocida en el mundo, de quien puede confiarse que se dedicará a servir. Los hombres se dirigen a él en pos de ayuda y apoyo dentro de su línea de actividad, y empieza a emitir su nota a fin de que no solo escuchen los seres humanos, sino también los devas, los ángeles. Esta etapa la realiza por medio de la literatura, las conferencias, la enseñanza y también por medio de la música, la pintura y el arte. Llega a los corazones de los hombres de una manera u otra, convirtiéndose en un agente auxiliar y servidor de su raza. ¿Qué tendríamos aquí? Un ser humano que, aparte de ser un iniciado,
pues es un virtuoso en la pintura, en el arte, la música, en las conferencias, la literatura. Puede crear una ficción literaria y dar, por ejemplo, las claves de una iniciación, por ejemplo. Que hay libros que lo quieren decir, ¿eh? Pasa que la gente se ha quedado con la historia, la historieta, pero en el fondo hay un trasfondo esotérico muy bueno. Llega a los corazones de los hombres de una manera u otra, se convierte en auxiliar y servidor de su raza. Observen si progresan con la rapidez deseada, que la vida de todos los aspirantes es de movimiento, cambios constantes y diferenciaciones, y de un continuo construir, destruir, planear y ver destruidos esos planes. La vida de un aspirante es movimiento, cambio constante y diferenciación, y de un continuo construir y destruir, planear y ver destruidos esos planes. ¿Y todo esto por qué? Porque todavía no hemos alcanzado ese estado de equilibrio, de contacto con la consciencia superior y no podemos todavía irradiarla. Por lo tanto, vamos dudando si es este matiz o este otro. El día que la percepción directa, la intuición se desarrolle, fruto de la presencia de la energía búdica del amor, ese día ya no tendremos esta diatriba. Pero no olvidemos que todo en la tierra obedece a este patrón. Construyo, destruyo, vuelvo a construir, me pongo aquí, me pongo allá, me adapto de nuevo, vuelvo de nuevo. El que se queda sentado en el sillón de su casa con su lamparita, su té o su café y su atril allí leyendo el libro, yo conozco a algunos compañeros que así, que lo tienen montado de esta manera y tienen un santo santorum para el estudio. Ahí no se puede entrar, ahí es la parte secreta, privada. Bueno, si nos desprendemos de todo el decorado, ¿qué queda? Para las preguntas. Dices una vida de incesante sufrimiento, de frecuentes choques con el medio ambiente, especialmente con los seres humanos que te rodean, de innumerables amistades creadas y renovadas. ¿Qué quiere decir una amistad renovada? Que la mandamos por ahí, ¿no? A paseo. De mutación incesante con su consiguiente agonía. Claro, todo esto cansa. Los platillos de una balanza que se vuelven locos. Venga. Pues así estamos. Ahora vienen las preguntas. Los ideales trascienden solo para encontrar que no son una pauta para otros caminos más elevados. Los ideales trascienden solo para encontrar que son una pauta para otros caminos más elevados. Se ven visiones solo para ser reemplazadas por otras. Se sueña para realizar los sueños y luego eliminarlos. Se hacen amigos para quererlos y luego dejarlos, siguiendo después más lentamente los pasos del aspirante que lucha. Se sueña para realizar los sueños y eliminarlos. Se hacen amigos para quererlos y luego dejarlos, siguiendo después más lentamente los pasos del aspirante que lucha. Se ven visiones solo para ser reemplazadas por otras, con lo cual estamos en un continuo hervidero. Y eso es fruto de la evolución. No está nada claro. Bien, ¿cómo son las preguntas? Venga, os abro los micros y podéis hablar. Pregunten vuestras mercedes. Aquí hay un punto que habla de que la antakarana es el hilo de la conciencia y de la inteligencia. Sí, los dos. Evidentemente, si siempre se ha comentado, ¿no?, que la meditación ayudaba a ir creando la antakarana, si no, no se podía crear. Nacemos con él ya, ¿eh? Ya. Y lo que se llama Sutratma, el hilo de la vida, se divide en dos, al entrar en lo que sería el centro coronario. Una parte representa la conciencia, la glándula pineal, y va bajando para abajo hasta que llega a la glándula timo, al corazón, y ahí lo activa. Y lo que hacemos nosotros en el camino de vuelta es desarrollarlos, sobre todo el de la conciencia, es el hilo creador por excelencia, que parte del átomo manásico permanente, que es el centro laríngeo. Es un chakra cardíaco que te da un chakra laríngeo que te da la oportunidad de crear con materia mental buena. Y eso podría llegar a la conclusión, se podría llegar a la conclusión de que la persona que meditara más podría tener un nivel de inteligencia superior. Sí, pero el método del tibetano es, tú puedes meditar, pero tienes que ser una meditación que luego tú en cierta medida
el objetivo que tienes lo vas a poner en práctica. No Ya. vale para engrandecer la personalidad esta meditación Sí, nuestra. sí, No porque hay una bendición del maestro, hay una bendición, una focalización en el planeta Tierra, en la humanidad, y hay un espíritu de servicio claro a través de la visualización del cáliz de oro, ¿no? Y la Ya. conexión con Shambhala, etcétera, etcétera. Sí, sí, No sí, es para decir, a ver, ni repetimos un mantra para sentirnos bien. La sí, sí. meditación del tibetano no es, de la arcana, de la escuela esotérica, no es para sentirse bien. Es una meditación de servicio, es muy, muy seca, muy aséptica. Y además, la mayoría de la meditación es una visualización. No estamos repitiendo el no mantra, no hay. Venga, preguntas, familia. Oye, mira, una cosa, ampliando esto que ha dicho la Mila, aparte de la conciencia y la inteligencia que desarrolla la Antakarana, dice también las reacciones sensoriales. ¿Las reacciones sensoriales son eso de se ve, se toca y se comprende? Los sentidos, los sentidos, los sentidos. Los Las reacciones de sentidos, ¿no? de los sentidos. La vista nos hace ver cosas que en el fondo, cuando se analizan, no existieron, ¿eh? Luego oímos cosas, y yo no sé por qué, a veces sí que es cierto, y hay que reconocerlo, que se tiene un sexto oído, un oído más allá de lo concreto, y se oyen sonidos que aquí no hay. A veces se perciben imágenes en movimiento, una realidad paralela a la nuestra. Pero la percepción sensorial como la conocemos está sujeta a muchas variables, entre ellas el estado de quietud y de equilibrio de los vehículos de la personalidad, especialmente el emocional y el mental, y en tanto y en cuanto si no es capaz de mantenerse firme en un pensamiento, en un punto. Que eso sería, se podría traducir en la manida atención, ¿no? Es que si Cuanto no hay más, atención, no hay claro, concentración, no hay silencio, no hay nada de nada. Sí, sí, tienes razón. La Ajá. vida pasa y nadie ve nada. Ajá. Así es. Bueno. Venga, Bueno, Jesús, y eso del secreto oculto en el corazón del hermano, que venga. ¿Qué puede ser el secreto oculto en el corazón del hermano? ¿Esto Que tiene que ver también, con la intuición? que, probablemente, que también es un hijo de Dios como nosotros, que sí, también Sí, anhela lo pero mejor para la humanidad. sí, bueno, O contactar con descubrimos no que es tan todos somos difícil. hermanos, que todos formamos parte del uno. Ahí está el gran problema. que Porque somos la misma el cosa. hermano no deja de ser eso que me ha puesto el destino delante para hacerme ver hasta dónde soy capaz de llegar, en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Tienes razón. Bueno, En es los una que te prueba más. gustan y en los que no te gustan. Había un libro del señor Ramón Llull, de Mundo Lulio, hace ya de siglos, 700 años por ahí, El amigo y el amado. El amigo y el amado es la relación con la conciencia superior, incluso para otros, con Dios. Cuando sabéis que los místicos, pues en la palabra conciencia superior, alma, han metido el espíritu, han metido a Dios, todo. ¿Por qué? Pues porque no hay una palabra a nivel mental concreto que lo pueda definir. Y como ellos hicieron un esfuerzo ímprobo pasando de lo que es el plexo, algunos otros tenían una mente formada, hicieron ese salto, evidentemente nos hablan de una realidad que para aquellos que son mentales, pues hay que desmenuzarla al máximo. Los que creen, los místicos, si no tienen un nivel elevado, son víctimas de la creencia, claro está. Ojo que también los que van de científicos, que utilizan el quinto rayo, también pueden caer en el mismo error. Lo que digan los sentidos, es decir, lo que diga la balanza, ¿no? Aquello, ¿dónde está el fiel? Está aquí. Esto es lo que vale. Ojo, porque ese método también es dudoso, ¿eh? Ese método está condenado al fracaso en tanto y en cuanto no puede entender la realidad que trasciende toda esa objetividad. No obstante, para nosotros no hay objetividad. No hay objetividad si no lo podemos tocar y palpar, etcétera, etcétera. Lo demás no existe. A ver, ¿cómo vivimos una vida sin perder los papeles o perder el rumbo, en el que podamos ver en conciencia de vigilia lo que acontece en el astral y al mismo tiempo estar aquí y al mismo tiempo tener relación con el reino débico y tener que salir continuamente y entrar en el cuerpo para ir al ashram por cuestiones de servicio? Es decir, no se trata de meditar a diario. Cuando se ha dicho la continuidad de conciencia, lo que se está diciendo es que
El discípulo, por eso acordaos lo que decía el libro, las escuelas esotéricas de futuras, hablaba de que en todas las habitaciones de los discípulos habría un diván, una cama turca. ¿Para qué creéis que era? ¿Para dormir o para relajar el cuerpo y salir del cuerpo? Hay que salir a consciencia, hay que volver a consciencia y reportar lo que se ha visto. Lo que no podemos esperar es el momento de retirarnos como los demás al sueño para tener una actividad interna, no, cuando toque. Eso hay que hacerlo a voluntad, hay que dominar la técnica. Imaginemos por un momento los miedos. Pues se dice que se pierde el miedo a la muerte porque se gana la confianza de la realidad de conciencia que hay más allá de la apariencia. La verdad es que el día que haya más gente que pueda testificar lo que pasa cuando uno desencarna, ese día se habrá perdido el miedo a la muerte, pero eso a las religiones organizadas no le interesa. Las religiones organizadas están muy interesadas en que la gente tenga miedo, porque una persona que tiene miedo es una persona dominada. Y quien te inflige el miedo te domina. Eso ya lo sabemos también, la vida es así de clara. Venga, ¿alguna cuestión más? Venga, 2 o 3. En los antiguos comentarios y los símbolos crípticos que solo saben interpretar unos cuantos, ¿quiere decir que ha habido una enseñanza antigua o un conocimiento antiguo? Eso está de la noche de los tiempos. Está desde la noche de los tiempos y mucha información. Pero alguien la debe conocer en este momento, ¿no? Mira, esa información no te pueden dar información si no la vas a poner en práctica. Esto no es una biblioteca que todo el mundo va a ver qué hay. No, no te dejan hacer eso. ¿Para qué quieres la información? ¿Para una línea de servicio? ¿Qué línea de servicio? No te puedes salir del guión que tú mismo has aceptado. Y si un día, por circunstancias X, deciden, teniendo en cuenta tu opinión, cambiarte de línea de rayo porque, bueno, hay que servir, etcétera, etcétera, tú no te vas a negar. Entonces se te darán las pautas para conocer aquello que te falta. Pero para llenar la biblioteca mental, ni hablar. Piensa que te dan un método que es el desarrollo de la intuición, la captación directa de la verdad. Necesitas saber el número de ¿cómo se llama? De tendones que hay la cantidad de tendones que hay en el cuerpo humano. Parece que son 2.500, lo leí una vez. La cantidad de los nodos, puntos estos energéticos que hay en el cuerpo humano son miles. Lo estuve escuchando una vez. Pero vamos a ver, ¿para qué queremos ese detalle? O los kilómetros de cable, centenares, que lleva un avión de estos grandes de pasajeros. ¿Me explico? O los tornillos que llevan en tal sitio la máquina tal. ¿Esto para qué lo queremos? Pero habrá otro tipo de enseñanza, Jesús, de tipo esotérico a la que no podemos llegar. Pero es que por evolución... Que yo no pretendo llegar, solo quería preguntar si existe y se ha perdido o... No, existir existe. Está perdida, escúchame, está perdida para aquellos que no han despertado. Y aquellos que han despertado no la ven, van viendo pequeños trocitos y tienen que juntarlos, porque todavía funciona mucho la mente concreta. Hasta que llegue el día que zas, lo vi. Pero claro, si tú dices está ahí y es verdad, tienes que construir el relato y explicarlo de manera pormenorizada para que los demás lo entiendan. El gran error fue decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos amó y envió a su Hijo. ¿Vale? ¿Y qué? Se quedaron en eso. Si tú vas enseñando pequeñas acciones de buena voluntad, a la larga obtienes un resultado mucho más positivo. ¿Me explico? Sí, no, pero esto que tú dices, ya lo vi, esto ya pasa de mica en mica. Ya pasa de mica en mica. Sí, alguna vez ya pasa que tienes un vislumbre de algo. Esto es lo que quería preguntar. O sea, si hay una enseñanza que no es que... No, yo no la quiero, si no la voy a entender, pero escúchame, si existe, nada más. Piensa que te preparan para que seas autosuficiente. Y cuando eres autosuficiente empiezas a navegar tú mismo. Llegarás un día a un atrio, una gran aula, una gran sala. Y ahí te están esperando para darte instrucciones especiales. No se van a preocupar de ti porque tú estás trabajando, estás haciendo tu trabajo. Y la obligación es hacerte preguntas, analizar pormenorizadamente cada día lo que has hecho.
y si realmente has actuado como alma o como personalidad. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Porque cada día te desnudas y dices, me equivoqué, no he actuado como alma. Y soy una buena persona, como la gente lo entiende, ¿eh? Dinámica, activa, inteligente, amorosa, pero no he actuado siempre como alma, porque ha prevalecido en mí esa seguridad que me da el conocimiento, porque tengo una mente preparada y evidentemente no la voy a tirar por la ventana. ¿Me explico? No es lo mismo tener una mente preparada que no tenerla, ¿eh? Los que dicen que no hay mente es que muchas veces ni la tienen, ¿eh? Ni la quieren tener. Otro caso será que alguien tenga estudios superiores, que los hay, una mente muy poderosa. De hecho, el sexto rayo da mentes ultrapoderosas. No olvidemos que Sagitario, ese sexto rayo, es la mente súper abstracta, ¿eh? Por no decir hiperabstracta, porque ve la meta, ve el final. ¿Qué es el final? Pues el mismo que el presente, pero con la experiencia añadida. ¿Qué pasa con muchas personas que son netamente devocionales, muy místicas, que ven la meta, pero del palmo donde estoy en el suelo no me muevo? Si yo no me muevo, soy víctima del espejismo, del maya, porque no movilizo las energías, y de la ilusión, esa falsa percepción de la luz. El espejismo, por definición, está ligado al mundo de la emoción, del deseo, del sentimiento, y el otro, la ilusión, está ligado al mundo de la luz. Y el maya a la falta de energía en el vehículo etérico, fruto de la mala organización del vehículo emocional. Vamos aclarando un poquito. Sí. Venga, una última pregunta y Jesús, cambiamos. Dime. Entonces, ¿el viaje astral es una forma de practicar el esoterismo? Es decir, Yo no he dicho que sea una forma de practicar el esoterismo, he dicho que son experiencias consustanciales al despertar, que esto lo habré dicho en otras clases. sí, Es sí. decir, el sarampión de los ides no lo podemos negar. Los ides son los poderes del alma. No los Vale. podemos. Y hay un libro que es La luz del alma, donde se mencionan los aforismos de la yoga de Patanjali y están todas las cualidades que se supone que aporta el Raja Yoga. Ujú. Que es el sí del poder del elefante, traspasar paredes, el don de la bilocación, etcétera, etcétera. Eso que decíais un día que queríais tener, y así os quedáis en vuestra casa cada una y aparecéis allí en Amigos de la India. Bueno, os despertáis Ahora que antes de dices, tiempo y aparecéis en no sé dónde, en un barco en alta mar. ahora que dices eso, Jesús, me acuerdo. Antes has dicho que esos estudiantes que tienen en su casa como un santo santorum, que solo hacen que estudiar Sí, están en su torre de marfil. que si le quitamos esto, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo has dicho tú. Bueno, y yo te sí, pregunto, sí. ¿qué ocurre en este A ver, caso? los hay que realmente han decidido que es un camino a seguir, lo siguen. Bueno, todos hemos tenido estos momentos de vivir en cuevas, anacoretas, quien dice en cuevas, en riscos así un poco difíciles de acceso, porque en principio era la excusa que nos queríamos encontrar a nosotros mismos. La respuesta era que teníamos miedo a los demás. A ver, lo que nos ha dicho, conocer el corazón de tu hermano, indica que si tuviésemos esta capacidad, no nos aislaríamos del resto. Sí que hay que hacer en periodos puntuales del mes, los plenilunes, la preparación, deberíamos tener cierto retiro interior, sobre todo ayunos. Agua, agua, agua y punto. Pero claro, no se da porque estamos en una sociedad muy activa y si hacemos eso, pues tenemos el peligro de despertarnos bastante, bastante. Bueno, cortamos. Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.